Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez y el día de hoy vamos a entrevistar a la secretaria de la Función Pública, la doctora Irma Heréndira Sandoval. Irma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Nacho, muchas gracias. Muy contenta de tu visita aquí. Ahí está la casa de todos, la Función Pública. Claro, la verdad es que yo he pensado siempre mucho en la Función Pública, que finalmente esta es una secretaría que por sexenios ha sido la tapadera, ¿no? La tapadera de los presidentes. Ahorita vemos, es muy claro, nada más el tema del combate al huachicol, cuánta corrupción había, atrás con Calderón, con Fox, etcétera. Y siempre la Función Pública, Irma Heréndira, Irma o Heréndira, la verdad es que todavía no sabemos cómo decirte. Dime Heréndira. Todavía no sabemos realmente para qué funcionaba esa secretaría, ¿no? Porque supuestamente era para detener o controlar, ¿no? Ante la Contraloría a los funcionarios. Y pues lo cierto es que nunca hicieron nada, o nada más fue tapadera literal. Tú, como cuando llegaste a esa secretaría, ¿cómo la viste? ¿Cómo pensaste que ibas a encontrar las cosas? Mira, la Secretaría de la Función Pública me parece es una de las secretarías más relevantes para el gobierno, porque es la secretaría que ayuda al gobierno, al presidente, al gobierno a gobernar, a su gobierno. Claro. Es decir, es una especie de pues sí, es el control, como sabes, esta secretaría viene de la fundacional Secretaría de la Contraloría, es el control interno para precisamente prevenir la corrupción, prevenir los abusos a la normativa, prevenir el abuso de poder. También. Y eso es precisamente lo que me parece que no logró. Lamentablemente, como bien señalas, hubo una percepción y también una realidad de bastante simulación que se, detenía de la burocratización extrema del famoso control y de lo que alentaba la impunidad en general. Entonces, venimos con una nueva perspectiva. El concepto que ha acuñado es el del relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública, porque no significa que tiremos al niño con el agua sucia, sino que relancemos esta gran potencialidad que tiene la Secretaría de la Función Pública. Y va a ser eje, ¿no? Finalmente, Obrador, su principal eje es el combate a la corrupción, ¿no? Y bueno, pues del Poder Ejecutivo Federal, pues es esta secretaría pues el eje de eso, ¿no? Porque yo creo que podemos ser honestos y que no todos los funcionarios van a ser honestos siempre, ¿no? Sí. O sea, alguno va a caer en tentación, digo, pues claro. Entonces, pero finalmente esta secretaría es la que tiene que hacer los mecanismos, la vigilancia y eventualmente las sanciones, ¿no? Y en ese sentido es básica, porque si de repente surge un escándalo de corrupción y hay impunidad, pues van a decir al Obrador, no que no. ¿Tú cómo lo ves? Efectivamente, los dos ejes centrales de esta secretaría en el relanzamiento, en la cuarta transformación, en la 4T, es el eje del combate a la corrupción, es decir, el eje del combate al dispendio, el eje de combatir el abuso de autoridad, el no cumplimiento de normativa, es decir, todo el tema de las políticas de cero tolerancia a la corrupción, del combate a la corrupción, y el segundo eje es el combate a la impunidad, porque es muy importante que esta secretaría, que también funciona como una suerte de ministerio administrativo, de justicia administrativa en este aspecto, de las sanciones, haga que las responsabilidades se asignen en tiempo y forma y correctamente y sin injusticias a nuestros servidores públicos para precisamente sembrar el camino del equilibrio verdadero. Entonces, no se trata más de ser policías combatiendo el dispendio y el mal uso de los recursos y entonces combatir la corrupción, sino también al mismo tiempo prevenirla con políticas que combatan la impunidad. Aquí quiero entrar de la corrupción, doctora Heréndira, sí. Porque dice, y ya creo que ya se aprobó la reforma, o estaba a punto de aprobarse la reforma constitucional para que sea la corrupción delito grave. Pero la verdad es que no entiendo esto. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo se va a definir la corrupción como delito grave? O sea, si alguien, lo detiene un trancho y le damos 50, 100 pesos, ¿ya eso es delito grave y por lo tanto directo a la cárcel sin fianza? ¿O hay algún grado? ¿O participan los ciudadanos, los empresarios, los funcionarios?
O sea, ¿cómo realmente va a ser y va a operar esto? Porque sí suena bien, delito grave la corrupción, perfecto, pero lo cierto es que hay muchos grados y muchas modalidades que uno podría considerar corrupción. Sí, efectivamente. De hecho, como sabes, nosotros hemos venido estudiando todo este tema de la corrupción desde hace años en la propia universidad, en el laboratorio de anticorrupción de la UNAM, y ahí nosotros enfocamos más en la corrupción estructural y no en corrupción menor o grave o no grave, sino en una corrupción estructural. El presidente Andrés Manuel López Obrador también tiene una perspectiva similar. Él piensa en verdaderamente atacar los problemas de raíz, atacar los problemas desde las más altas esferas, es decir, esa formulación de barrer las escaleras de arriba para abajo, y en este aspecto pensar en la corrupción grave, no grave, los delitos de acuerdo al volumen, a la intensidad de los mismos, pues no ayuda. Entonces, yo creo que es un problema de origen de la reforma constitucional que dio a su vez origen al Sistema Nacional de Corrupción, esto de hacer de la corrupción pues tan una especie de división tan pues radical en la asignación de las penas y las responsabilidades, pero bueno, se nos dieron algunos criterios y los criterios pues son los de sentido común, es decir, desde montos económicos involucrados en los delitos, en las violaciones. Responsabilidad, hasta, ¿no? Exacto, las responsabilidades hasta la importancia política o la centralidad de importancia en la plaza pública, la atención que la sociedad le dé a los temas. Pero repito, lo que tenemos que tener muy, muy claro es que en el fondo el objetivo central que tendríamos que buscar como institución y como nuevo gobierno es buscar una nueva ética pública. Y en esa construcción de la nueva ética pública, es muy poco relevante tanto el monto económico o la centralidad política, sino pues combatir con políticas muy radicales y de cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción estos aspectos. ¿Y cómo le van a dar la vuelta? Porque ¿qué pasa ahorita? Yo veo mucho. O sea, finalmente, y seguramente tú lo tienes claro, ¿no? Hay muchas facturas falsas, muchos prestanombres, mucho eso, mucho lo otro. Y suceden cosas después de que todo el mundo sabe que el gobernador de determinada entidad es un gran corrupto, pero como finalmente nunca firmó nada y no tiene nada realmente a su nombre, entonces dice, bueno, a él no lo pueden atacar, o no lo pueden meter a la cárcel, o no pueden tener una sanción económica, incluso no se puede regresar el dinero, vamos a ver si. Eso ha pasado en muchos lados. Entonces, ¿cómo realmente van a finalmente a darle la vuelta? Porque los prestanombres pues siempre van a existir. La verdad es que yo no veo ninguna reforma fiscal, laboral o de corrupción que impida que haya algún prestanombre, ¿no? ¿Cómo van a finalmente a decir, bueno, que sí es el corrupto, el que ideó todo esto, aunque realmente no tenga nada a su nombre, sí lo vamos pues a meter a la cárcel por corrupto? Claro. Ahí tenemos tres herramientas en donde estaremos apoyándonos para combatir la corrupción desde esta perspectiva estructural y en busca de una nueva ética pública. La primera es combatir el conflicto de interés, porque si bien dices, evidentemente se simula el enriquecimiento y entonces se pone a nombre de la esposa o de los amigos o de los cercanos los activos y los patrimonios, siempre se puede hacer un seguimiento a estos conflictos de interés. Entonces, el tema de los conflictos de interés nos parece una de las cuestiones centrales para el relanzamiento de la función pública y desde ahí un mapeo estructural de las relaciones, de los vínculos, tanto no solamente de consanguinidad, sino también los vínculos políticos, los vínculos incluso de la evolución de las carreras públicas de cada uno de los servidores públicos con niveles de importancia. Entonces, los conflictos de interés es muy importante tanto para frenar el combate a la corrupción como para prevenir nuevos problemas que se den y entonces también nos sirve para el combate a la impunidad o para futuras políticas que desarticulen estos conflictos de interés, porque hay incluso un debate de si un conflicto de interés es un delito o no es un delito, ¿no? Si es una situación, claro. Es un problema situacional. Nosotros creemos que sí es un problema de corrupción estructural. Quizás no entra en esta definición de corrupción menor o mayor, pero sí es una generación de conflictos políticos claros en el presente, no solo en el futuro.
Hablando de conflicto de interés y entrando al tema pues de la tendencia de moda, ¿no? Lo del huachicoleo. Obviamente ahí, yo no sé, supongo que tú tienes más información, Erendira, pero han de ser enormes los conflictos de intereses, ¿no? Porque lo que yo veo es que, lo ha dicho el propio López Obrador en sus declaraciones, de entrada los presidentes tuvieron que ver, que aceptar. Obviamente directores de Pemex también tuvieron conocimiento, dice que no sé si participaron o no, pero que tuvieron conocimiento total, y de ahí para abajo, sí, hasta llegar al sobrino primo que trajeron del norte para poner la toma clandestina. Entonces, supongo que aquí en el conflicto de interés ya hay mapeos, como me estás hablando, sí, sobre ese tema de cómo estuvo o cómo está la red. ¿Qué tan grande es? Sí, te decía, el primer elemento es el conflicto de interés, el segundo elemento en términos de herramienta es la evolución patrimonial, tenemos todo un sistema de sistemas inclusive, o sea, una interconexión de sistemas informáticos que nos dan elementos para seguir una evolución patrimonial que no se explique claramente, es decir, el delito del enriquecimiento ilícito. Y esto se da en tres unidades importantísimas de esta Secretaría, que es evidentemente la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, una dirección que tenemos que hace integración de asuntos relevantes y que maneja, digamos, incluso inteligencia importante al respecto de los patrimonios y de las relaciones de posible conflicto de interés. Y evidentemente pues nuestra unidad jurídica que está dándole seguimiento a estos aspectos. Hace unas 2 o 3 semanas firmamos incluso un acuerdo marco muy importante, el primero en la historia de nuestro país, con la unidad de inteligencia financiera, que es el doctor Santiago Nieto, que además... ¿No había un acuerdo firmado antes? No había. O sea, no creo. O sea, no había interés en ver estos claro, nudos, estos conflictos. O sea, de la declaración patrimonial con la cuenta bancaria, por ejemplo. No lo había. De hecho, es muy interesante porque fíjate que estamos haciendo una reestructura de esta Secretaría de la Función Pública y antes, en el régimen pasado, el tema de los patrimonios o la dirección patrimonial estaba vinculada con las responsabilidades administrativas, lo cual pues tiene su lógica porque las responsabilidades vinculadas al patrimonio está bien. Yo la partí y dije, la evolución patrimonial o la Dirección General de Evolución Patrimonial tiene que estar en vínculo con el tema de los conflictos de interés. Y las responsabilidades, que es la responsabilidad de los servidores públicos, tiene que estar en vínculo con las investigaciones de los contratistas, es decir, las controversias con los privados. Entonces hicimos una Dirección General de Controversias y Responsabilidades y ahora tendremos una Dirección General de Evolución Patrimonial junto con los conflictos de interés y la nueva ética que estamos queriendo construir. Pero entonces, volviendo a la pregunta, el tema es que sí se puede, ¿no? Sí se puede desarticular todo el asunto de los conflictos de interés, sí se pone atención al mapeo de la inteligencia que se puede intercambiar.